Buenas tardes a todos. No me puse corbata por primera vez en muchos años porque estaba seguro de que don Pepo iba a estar sin corbata. Entonces esta es una especie de manifestación del dilema del prisionero, en que es un juego sin comunicación. Y bueno, quedé yo más guapo que él porque ese es lo habitual. Estoy muy honrado de que me hayan invitado a este acto y especialmente porque se premia el rigor y la excelencia, como decía el decano. Y también me gustó mucho la descripción que José hizo de esta facultad, de esta casa de estudios, empezando con el hecho de que es una casa diversa en todas sus posibles manifestaciones y que va a continuar siéndolo. Y creo que eso es muy, muy importante. Cuando José me invitó, yo no dudé ni un segundo en hacer y dar esta charla, porque mi historia con esta facultad, como José insinuó, es muy larga. El año 71 y un grupo de amigos entramos a la facultad que estaba en República en esa época, y nuestra carrera, o mi carrera en la Universidad de Chile, terminó abruptamente el 11 de septiembre del año 73. Y tuve la suerte, porque un amigo así lo propuso, de que postuláramos a cambiarnos a la Universidad Católica y nos aceptaran. Por tanto, tuve una educación bastante sui generis, los primeros 2 años y medio acá, o en República, y los segundos 2 años y medio en la Universidad Católica. Y fue una mezcla bastante interesante. Cuando José me invitó, hablamos un poco de qué tema podía ser y se me ocurrió que este era un lindo título, La FEN y 90 años de convergencia económica en Chile. Una vez que teníamos un título lindo, yo tuve que pensar qué ponerle adentro. Y lo que voy a hacer es hablar de 2 o 3 convergencias. Creo que escuchan bien, 2 o 3 convergencias. Voy a hablar de personas relacionadas con esta facultad. Voy a hablar del pasado y voy a hablar un poquito del futuro. Vamos a tratar de que todo eso esté dentro del tiempo asignado. Cuando le dije al decano que iba a hablar de 90 años de convergencia económica en Chile, inmediatamente él dijo, qué interesante, sobre la convergencia que Chile ha tenido como país con respecto al mundo desarrollado. Y esa no era la idea que yo tenía sobre el tema de 90 años de convergencia. Entonces, lo que les quiero plantear es que hay varias maneras de pensar sobre el tema de convergencia. Una de ellas, que posiblemente es la más interesante, es justamente la que propuso José. Y entonces quiero empezar con esta gráfica, que espero, sí se ve bastante bien. Lo hicimos con todos los países imaginables, y estos son datos de las Penn Tables, y que empiezan en el año 51, no el año 34, porque no van para atrás, que es el año de fundación de esta facultad, pero sí del año 51. Lo que tenemos ahí es el ingreso per cápita de Chile, medido como PPP, en relación a Australia y Nueva Zelanda. Y lo hicimos con Portugal, con España, con los sospechosos habituales. Y lo que se puede ver acá es que hay 5 periodos más o menos claros. El primer periodo va hasta el año 72 y hay, desde luego, subidas y bajadas como un serrucho, pero somos más o menos 37-38% de ingreso per cápita que Nueva Zelanda. ¿Por qué Nueva Zelanda? Bueno, es un país del sur, es un país pequeño, es un país alejado, es un país que tiene una costa tan larga o un poquito más larga que la chilena. No es larga, pero son 2 islas principales, y si uno mide el perímetro de la costa de Nueva Zelanda,
es más o menos como Chile. Es un país joven, es un país que tiene un equipo de rugby de primera, no ganaron la Copa Mundial este año, pero salieron segundos, donde Chile hizo un rol bastante digno, a pesar de perder todos los partidos, pero digno al fin. Hubo una época en que ellos ganaban la Copa del Mundo y nosotros ganábamos la Copa América. Es un buen país para compararlo. Y vemos entonces que al principio, y tengo Australia para que vean que ustedes que no es única esta comparación, Australia es muy parecido. Estamos más cerca de Nueva Zelanda que de Australia. O sea, la línea azul es Nueva Zelanda. Y la otra cosa que es interesante con respecto al debate actual en Chile, el nivel de complejidad de las exportaciones de Nueva Zelanda es muy parecido al nivel de complejidad de las exportaciones de Chile. Y también las de Australia. Australia, Nueva Zelanda y Chile son tres países que exportan no lo mismo, pero igual nivel de, entre comillas, de complejidad. Entonces vemos un primer periodo que somos como 39% de Nueva Zelanda, es decir, 2/5 del ingreso de ellos. Después viene el golpe de Estado, la crisis de la UP, el ajuste de shock, la política de shock de Milton Friedman, y hasta el regreso de la democracia, que es el 90, tenemos esta segunda etapa en que somos como en promedio, como 37% de Nueva Zelanda. Vamos para atrás. La próxima es del 91 al 2002 y subimos un poco, pero somos de nuevo como promedio, como 40%, 39%, 39% más o menos, de Nueva Zelanda. La convergencia de Chile se produce a partir del año 2002. Esto refleja un montón de cosas que mucha gente no sabe. Durante la dictadura y durante la época de los Chicago Boys no hubo catch-up. Chile no se acercó a Nueva Zelanda. Todo eso sucede después, ¿ya? Y vemos que hay una convergencia muy rápida y subimos 20 puntos, más de 20 puntos, de como 40 a 65% de Nueva Zelanda. Si se hubiera replicado eso en los próximos 15 años, Chile hoy día sería como Nueva Zelanda. Es decir, seríamos el número 2 del rugby del mundo. Pero no pasó eso. Y tenemos entonces esta divergencia donde estamos terminando como en 56%. Estamos como 10 puntos de retroceso con respecto a Nueva Zelanda. Estos datos son los mismos, pero les agregué los 3 últimos años de las del WEO, del World Economic Outlook, porque las Pentables no llegan a ese momento, y aquí vemos la convergencia y la divergencia. Y esa convergencia, en mi opinión, y en la opinión de muchos, está relacionada con los famosos 30 años. Y si viéramos otras variables como desigualdad, como pobreza, el índice humano del desarrollo, etcétera, etcétera, veríamos cómo vamos pillando a Nueva Zelanda y después nos quedamos atrás y vamos 14 años que estamos atrás. Esta no es ninguna novedad, pero mirar este tema desde otra perspectiva, que es esta perspectiva de la convergencia y hacia dónde queremos ir y cómo podemos mejorar este tema. Entonces, esta es una noción de convergencia y la parte de la convergencia donde Chile le va bien y sube y pasamos a ser casi como Nueva Zelanda, tiene mucho que ver, y hubo muchas contribuciones de esta casa de estudio, ¿ya? Esta universidad en general, el decano no tiene su pregrado de aquí, pero bueno, no puede ser completamente perfecto el decano, ¿no? Pero la Universidad de Chile, los distintos ministros, el ministro Izaguirre, los presidentes y presidentas del Banco Central, los miembros del Consejo, los ministros de Economía, desde Carlos Ominami, Jorge Marshall, esta casa de estudio contribuye a esta tremenda convergencia del éxito de lo que se llamó el milagro chileno, que como que se chingó, y vamos a hablar un poquito de eso hacia el final. Mario Vargas Llosa, famosamente en su novela Conversación en la Catedral, mucha gente dice que es Conversaciones, pero es Conversación en la Catedral, esa novela empieza diciendo en qué momento se jodió el Perú. Y hay mucha gente así media mañosa aquí que dice en qué momento se jodió Chile. No, Chile no se ha jodido, está chingado, que es distinto,
Y ahí uno se puede deschingar mucho más fácil que desjoder. Pero hay otra convergencia que es muy importante, y es la convergencia profesional y académica. Cuando yo entré a esta facultad, que tenía otro nombre, Facultad de Ciencias Económicas, yo quiero algo así, en la calle República, había una divergencia profesional. Y el año 72, como producto de la reforma universitaria, esta universidad se dividió en muchas sedes. Y la Universidad de Chile de Santiago se dividió en 4 sedes: norte, sur, oriente y occidente. Y la Facultad de Economía se dividió en 2 facultades. Una facultad que quedó en la sede norte. Yo no sé cuántos de ustedes saben eso, porque yo creo que los estudiantes no lo saben, no les cuentan. Una que quedó en la sede norte, y éramos una facultad de izquierda y marxista esencialmente, y ahí me quedé yo con un grupo de compañeros y compañeras, y la otra facultad era una facultad más neoclásica, más tradicional, que inicialmente tomó el edificio de contadores auditores en la calle República, pero en la acera del frente, es decir, en la acera oriente. Y vivíamos, no frente a frente, un poquito corridos, pero nos juntábamos en la calle, a veces conversábamos, a veces nos agarrábamos a cachos. Y nuestra carrera y nuestra sede norte se terminó, como decía, abruptamente el 11 de septiembre del año 73, en donde nos expulsaron o suspendieron a todos. Este pequeño grupo, que fuimos 2 nada más, nos cambiamos a la Universidad Católica, el resto quedó en su casa o exilados o escondidos, y de a poco fueron agregados y fueron reincorporados a la universidad, ¿ya? Y se graduaron eventualmente, hicieron todas las contribuciones que yo estaba hablando hace un rato: Jorge Marchal, Nicolás Izaguirre, Mario Marcel, Máximo Pacheco, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ha sucedido en el año 73, cuando se produce el quiebre del país, no podíamos conversar, básicamente. No había un idioma profesional en común. Nosotros de verdad, que estábamos en la sede norte, no sabíamos bien lo que era una elasticidad de demanda. No sabíamos lo que era una función de producción Cobb-Douglas. Era nada de eso. Y los de la sede occidente no sabían nada de lo que nosotros sabíamos, que era la reproducción ampliada en Marx, el rol del dinero mercancía, la NEP, New Economic Policy, en Lenin. Y no hablábamos, no había profesionalmente una conversación. La Universidad de Concepción hablaba con la sede norte, ellos estudiaban a Michał Kalecki, un precursor un poquito o contemporáneo de Keynes, un polaco, pero marxista. Y la sede occidente conversaba con los Chicago Boys de la Universidad Católica. Y lo que pasó en los años subsecuentes es que converge el idioma, la conversación, los conceptos. Y hoy día, en gran parte, y si no diría que exclusivamente, porque siempre es difícil hablar de exclusión, pero en gran parte esta convergencia de idioma, de lenguaje. Recuerden ustedes que el ChatGPT se define a sí mismo como un algoritmo de lenguaje grande, Large Language Algorithm. Esa es la definición, es decir, el lenguaje es esencial. Y gracias a esta universidad, hoy día hablamos el mismo idioma los economistas. Estamos en desacuerdo con respecto a la percepción del número de los parámetros. La conversación es paramétrica. Don Pepo puede decir que la elasticidad es menos 0.8. Yo le digo, no, don Pepo, para variar estás equivocado, es menos 0.19. Pero estamos hablando el mismo idioma. Y esa convergencia es sumamente importante. Y estuvo detrás del éxito, del milagro y el proceso de convergencia. Y creo yo que seguimos teniéndola. Oscar Landerreche puede conversar con Klaus Schmidt-Heberlein, aunque les parezca raro, profesionalmente. Porque hay esta convergencia y hay esta unidad profesional y con una fortaleza intelectual muy fuerte que ha nacido y que ha sido promovida por esta universidad. Y eso yo creo que es valiosísimo. Los estudiantes de acá son demasiado jóvenes y les parece como natural, pero ¿de qué otra manera vamos a conversar si somos todos economistas o todos? El WAC, aquí los que son de ingeniería comercial de administración, el costo ponderado del capital. Nosotros cuando estudiábamos en la sede norte no teníamos ni idea de lo que era el WAC.
No sabíamos lo que era el valor presente, no sabíamos descontar flujo, no sabíamos lo que era una opción. Hoy día hay esta convergencia intelectual que yo creo que es muy importante. Y ahí quiero hablar muy rápido de 6 personas que tienen que ver con la historia de esta universidad. Uno es Flavián Levine. Nadie sabe aquí muy bien quién es Flavián Levine. Flavián Levine fue uno de los precursores de la carrera de economía en Chile. En los años 30, a principios de los 40, Flavián Levine se ganó la lotería 2 veces y dedicó, creo que no el gordo, no todo, pero tenía un 20º, no sé si ahora hay 20º de la lotería, pero se ganó la lotería, importó libros de Keynes y de Marshall desde Inglaterra y empezó a enseñar economía moderna en la Universidad de Chile. Y Flavián Levine era además el presidente o gerente general fundador de la CAP, que hoy día la CAP y Huachipato están tan de moda. Y fue uno de los grandes promotores de la industrialización en Chile, pero desde el punto de vista de la industria privada. Y fue muy amigo de muchos presidentes y un gran detractor de la Escuela de Chicago, un adversario temible, y con grandes debates sobre el tema del ajuste macroeconómico que propuso en los años, mediados de los años 50 la misión Klein-Sachs. Por tanto, Flavián Levine es alguien que hemos olvidado pero que juega un rol muy importante. Claudio Vélez está vivo, vive en Australia, un historiador económico que escribió el libro de historia económica más lindo de Chile con el título más peor que uno puede haberlo escrito. Es una historia del comercio internacional de Chile y desde la colonia hasta los años 30. Un libro publicado en el año 63. Y el título es Historia de la Marina Mercante de Chile. ¿Qué para querer leer una historia de la Marina Mercante de Chile? Pero es una historia de tarifas, del pensamiento económico, del mercantilismo, y todo eso es un libro macanudo. Sergio Molina fue decano, un predecesor de don Pepo, ministro de Hacienda, presidente del Banco Central, un artífice del regreso a la democracia. Sergio está vivo, yo creo que tiene 94, 95 años de grandes contribuciones a nuestro país y a esta facultad. Fue director de presupuesto a los 20 y tantos años, una cosa extraordinaria. Andrés Sanfuentes fue director del Instituto de Economía y para mí personalmente fue muy importante porque yo después de lo que les había contado antes, de República nos echaron, fuimos a la Católica y yo gracias a Claudio Vélez, a quien había conocido porque era amigo de mi padre, quería yo ser académico y me quedé de profesor joven en la Católica hasta que me echaron, el año 77. Y Andrés Sanfuentes, al saberlo, me dijo, ven a dar el mismo curso que yo daba en la Católica, aquí a la Universidad de Chile. Y lo hice en la calle República, es decir, tuve la suerte de enseñar eso. Y Andrés Sanfuentes tuvo una actitud muy de defender a la universidad, esa diversidad de la que hablaba el decano, durante los primeros años de la dictadura. Un verdadero héroe, Andrés está vivo. José Elías, decano, administrador de empresas, decano también de la sede Occidente y que era decano de toda la universidad y nos protegió a los alumnos. Y fue muy cuidadoso en proteger a la facultad y a los alumnos durante esos años tan difíciles. Y Teresa Llaneret, que fue la única persona de la que aprendí un poquito de economía mientras estaba en la universidad, en la parte de Oriente, y era profesora muy, muy seria, y nosotros la torturábamos no porque haya sido mujer, sino que porque era neoclásica. Pero al final terminamos en una relación de mucho respeto hacia ella y mucha amistad. Entiendo que hay una sala o una de Teresa Llaneret acá en la facultad y creo que eso es muy importante. Entonces, ella nos explicaba en 3 dimensiones lo que era una curva de indiferencia. Y las curvas de indiferencia están en 2 dimensiones. Entonces decía, imagínense sacar una cebolla, una de las capas de la cebolla, entonces una cosa así como redonda, esa es una curva, una cebolla de indiferencia. Entonces decía, ¿qué es una cebolla de indiferencia? ¿Cómo? ¿Dónde estamos? Pero fue muy importante en nuestra formación.
hablando de convergencias y divergencias, estas dos nociones de convergencia, ¿no? Convergencia económica y la convergencia del lenguaje profesional. Yo una cosa que echo de menos, decano, y no lo sé cómo lo hacen acá, pero que lo que echo de menos en general en la formación de economistas en Chile es que no hay suficientes cursos de historia económica. Y me da la impresión que no hay un conocimiento cabal de cómo se desarrolló la historia económica de este país. Y creo que eso es muy importante. Entonces, como una sugerencia es profundizar en esa área. Estoy seguro que hay algunos electivos de historia económica, pero creo que hay que quizás darle más perspectiva y asegurarnos que en los cursos incluso de teoría se pueda, por ejemplo, si uno enseña macroeconomía, la regla de Taylor, uno puede ir hacia atrás y hablar de la inflación anterior, cómo hubiera sido, qué hubiera pasado en la época de la emisión Klein-Sachs, en la época de Ibáñez del Campo, con la inflación si hubiera habido una regla de Taylor. Etcétera, etcétera. Tratar de compensar y de que esas cosas que se combinan. Y obviamente que lo importante de la historia económica es esta cita del filósofo George Santayana. Quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y si nuestro pasado tiene, especialmente lo que es grave, es que hay algunos aspectos de nuestros pasados que son traumáticos, que no fueron los más felices y no queremos repetirlos, y para eso tenemos que conocer nuestra historia. Entonces, creo que para mantener estas dos convergencias es importante enfatizar en ese tema, que yo sé que lo hacen, pero mi sugerencia es darle aún más importancia. Entonces, ahora quiero terminar hablando sobre volver a la convergencia, porque como mostramos en el dato, en los datos, Chile empieza siendo 34%, 37% de Nueva Zelanda, y llegamos a ser 65% de Nueva Zelanda. Y si el periodo 2001 a 2014 se hubiera mantenido a ese ritmo, hoy día seríamos como Nueva Zelanda. Sin embargo, en vez de eso, retrocedimos, y no porque Nueva Zelanda vaya creciendo como un rayo, porque si les pongo China, que estaría en el denominador, vamos para abajo, porque China va corriendo muy rápido. Nueva Zelanda es un país avanzado y que crece bien lento. Entonces, ¿cómo volvemos a la convergencia? Y ahí yo creo que está el tema de las reformas y de qué tipo de reformas y del estancamiento de las reformas. Y yo aquí creo que, y aquí voy a aventurarme un poco en temas quizás más controversiales, creo que hay una falta de ambición en las políticas públicas en Chile. Y se están haciendo políticas públicas que tratan de remediar el problema que vemos, pero manteniéndonos en el mismo paradigma. Esto es lo que yo vi saliendo de mi casa, de la casa de mi mamá, de verdad. Entonces, yo salí de la casa de mi mamá y miré esto para arriba y dije, chuta, ¿qué es esto? Entonces, este es el cablerío que hay al lado de la casa de mi mamá. Entonces, esto es como el asunto de la permisología en Chile. Esta es la permisología en Chile. Entonces llega un graduado de esta casa de estudios, a quien yo quiero mucho, no sé por qué lo quiero mucho, pero lo quiero mucho, que es Nicolás Grau, y dice, mira, ahí hay esa cuestión redonda así que está dando vuelta, no tiene por qué dar vuelta, podemos hacer un alambre directo, como los otros. ¿Ya? Entonces vamos a arreglar el sistema sacando ese alambre que da vuelta, y entre paréntesis, yo no tengo idea qué es lo que son esos cables. Pero yo estoy seguro que un ingeniero como don Pepo, de Bochef, puede decir que esta cuestión puede ser reemplazada por 4 cables más gordos y más buenos y más modernos, y quizás incluso se pueden enterrar en el suelo. ¿Ya? Y entonces estamos... A mí me robaron el celular ayer, me dicen mis amigos, acá, en la estación de Universidad Católica. Me dicen mis amigos, finalmente volviste a Chile, bueno, porque si no le roban a uno el celular, uno no vive en este país. Entonces he estado todo el día cerrando las claves, qué sé yo, y de repente me doy cuenta que en Chile los bancos cierran a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Y en Estados Unidos, donde tengo que cerrar las cuentas, trabajan hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué? Entonces yo le pregunto, ayer cené en la casa de un ex ministro de Hacienda, me dice, bueno, pero está en la ley, pues, a las 2 tiene que cerrar, eso dice la ley. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué aspecto
del funcionamiento básico de negocios o de la física. Dice que los bancos tienen que cerrar a las 2 de la tarde. No, me dice que es una ley. Y yo me acuerdo cuando empezaron a cerrar a las 2 de la tarde porque la gente que trabajaba en el banco tenía una pila de cheques que tenían que ordenarlos a mano y después meterlos en unas máquinas de sumar que se hacían así. Y hoy día nada de eso es necesario. Nos quedamos con una regulación que no hay en ninguna otra parte del mundo. Vayan ustedes a Lima a comerse un ceviche. Los bancos están abiertos hasta las 5 de la tarde. Hasta en Argentina están los bancos abiertos a las 5 de la tarde. ¿Ya? Entonces, no es que vaya a subir el TFP, la productividad total de los factores, si los bancos cierran a las 5 de la tarde, pero es un ejemplo de cómo nos vamos quedando con toda esta cablería. Yo les aseguro que muchos de esos cables no sirven para nada, porque ya son de líneas de teléfonos antiguas, que ya nadie las usa. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que hay que atreverse y para volver a la convergencia, entrarle a un programa de gran atrevimiento y aspiración. Y eso yo lo que he estado promoviendo es que hay que pensar como Elon Musk. Y ahí es donde me hacen bullying por las redes sociales, que crees que Chile no es una empresa. Pero ¿qué es lo que hizo Elon Musk? Dijo, es un inmigrante, su papá le sacaba la cresta todos los días, ¿ya? Es decir, dañado, se notan algunas de las cosas que hace, yo no lo conozco, pero es un inmigrante que estudia 2 años en Canadá y dice, bueno, esto es macanudo lo que aprendí, pero más mejor me voy para Estados Unidos, y termina y se recibe de ingeniero, y un día dijo, yo quiero producir cohetes, y que mi compañía de cohetes reemplace a la NASA llevando la carga de provisiones al laboratorio espacial que está en órbita. Y le dijeron, tú estás más loco, ¿cómo vas a reemplazar a la NASA? Eso no se puede. Entonces él dijo, ¿qué principio de la física? Porque esto de los cohetes es una cuestión de física. ¿Qué principio de la física dice que yo no puedo mandar cohetes? Yo, Elon Musk. No hay ninguna en la física, pero la ley, la burocracia, lo vamos a hacer. Y lo hizo y lo hace. Y una cosa tras otra que ha hecho, y estos son los 5 principios de Elon Musk, que es para empresas, pero pensémoslo como si lo pensáramos como país. Hay que cuestionar todos los requerimientos, es decir, todas las regulaciones, todas cuestionarlas. ¿Por qué? ¿Para qué? Y tratar de eliminar las más que se puedan. Es decir, de esta maraña de cables, sacarlos todos y reemplazarlos por 3 nuevos. Dice después, lo más probable es que usted elimine más de las que tenía que eliminar. Es decir, tenemos 3 cables acá, pucha, sacamos uno que era importante, agregamos otro, pues tenemos 4 después, pero 4 es más mejor que eso, ¿no? 4 es más mejor que eso. Después hay que simplificar y optimizar, acelerar el ciclo de tiempo. Nicolás dice, en vez de 4 o 6 años para una desaladora, en vez de 6 años nos va a demorar 4. Para darle los permisos, ¿Y por qué 4? ¿Por qué no puede ser 8 meses? ¿Cuánto hacen en Israel? Si este es un país donde no hay agua. Aquí la gente en Coquimbo, en Tiltil, no se puede lavar los dientes. Esta es una urgencia, ¿ya? Bueno, entonces, mi manera de ver es que hay que atreverse. Este país pilló. El decano era ministro, triministro. Le dieron 3 ministerios al mismo tiempo. Le dijeron al presidente Lagos, no se puede dar 3 ministerios a una persona. Además, es joven, ¿cuántos años tenía? 35 años. Y Lagos dijo, ¿por qué no? Le dio 3 ministerios al Pepo. Vamos a hacer concesiones. No se puede. ¿Por qué no? Las carreteras en Chile son macanudas. ¿Por qué no? Vamos a hacer tratados de libre comercio. Hay mucha gente, yo sé que lo cuestiona. Eso podemos hablar el otro día. ¿Por qué no? Y fuimos aspiracionales y atrevidos. Y hoy día estamos haciendo parche curita, creo yo, sacándolo y poniéndolo, y siendo muy conservadores y tímidos. Entonces, mi sugerencia es, saquemos toda esta mugre, reemplacémoslo por 3 o 4, y si hacemos eso, vamos a volver a la época dorada y podemos retomar la convergencia que teníamos, y si lo hacemos bien, quizás cuando ustedes ya estén en su segunda pega, tercera pega, Chile va a haber pillado a Nueva Zelanda, y eso sería
magnífico, y vamos a decir en ese momento, una de las instituciones que más contribuyeron a eso fue la FEN de la Universidad de Chile. Muchas gracias.